Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Buenos días para todos ustedes. Les envío desde acá, desde Lenore City, desde esta emisora en la que el Señor viene con su palabra para comunicársela a todos ustedes a través de la tecnología de este medio radial en el que nosotros podemos apoyarnos para ser evangelizados y para recibir como alimento la palabra de Dios. Reciban cordialmente mi saludo, mi bendición. Cuenten con mis oraciones. Mis mejores deseos para todos ustedes en este día y en esta semana que el Señor ya nos permite iniciar en su nombre, con este día de triunfo que es nuestro día domingo, Dies Domini, Día del Señor. Vamos a iniciar entonces con la oración, poniéndonos en las manos de este Dios que tanto nos ama, en el que nosotros podemos siempre apoyarnos, a quien podemos recurrir en nuestros momentos buenos y malos, para agradecerle, también para pedirle, también para entregarnos plenamente y confiadamente en sus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, Señor, te queremos dar gracias porque nos has llamado a ser parte de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las bendiciones espirituales y celestiales que nos has dado, nos has comunicado la fe. Es a través de la fe como podemos saber de ti. Es a través de la fe como hemos llegado a conocerte, a amarte y queremos también servirte. Por eso te pedimos, Señor, que sigas alimentando esta misma fe. Que no permitas, Señor, que se debilite, que no permitas que se confunda y se oscurezca en la predicación de otros evangelios que no son el evangelio que tú nos has dejado en la persona de tu Hijo Jesús y en su esposa, que es la iglesia. Permite, Señor, que nosotros seamos capaces de defender nuestra fe con amor, con caridad, pero con verdad. Permite, Señor, que seamos celosos por las cosas de tu reino. Permite, Señor, que nosotros tengamos en el corazón los mismos sentimientos de tu Hijo Jesús. Que al encontrarnos en la Santa Misa tengamos la posibilidad de celebrar juntos nuestra fe. Que vivamos en la fraternidad y la cordialidad. Que seamos generosos, que seamos también solidarios con los más necesitados. Permite, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que al alimentarnos de tu santa palabra y al alimentarnos también de tu sagrado cuerpo y de tu sagrada sangre, de tu alma y de tu divinidad, la que nos has dado en la Eucaristía, podamos nosotros tener fuerzas suficientes para vivir este desafío de ser cristianos, para luchar, remar contra corriente, y para estar dispuestos a dar testimonio a una costa de nuestras propias vidas de este amor maravilloso que has puesto en nuestras manos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos avanzando en la meditación y la lectura del Evangelio según San Marcos, que es mayormente el que se toma como base para las misas dominicales en este ciclo dominical B de nuestra liturgia. Es una riqueza maravillosa el hecho de que los liturgistas en nuestra iglesia, es decir, aquellos que se encargan de la distribución de las Sagradas Escrituras para todo el año litúrgico, nos ofrecen cada semana, cada día, de hecho, un apartado de las Sagradas Escrituras en las que cuando nosotros meditamos nos estamos comunicando directamente con Dios y estamos dejando que el Señor mismo nos enseñe, nos forme, nos llene, nos plenifique, nos corrija, nos anime, nos eduque, nos santifique.
Y vamos a tomar entonces el Evangelio que en toda la Iglesia Católica, en toda la Iglesia Universal, vamos a escuchar en este domingo 30 del tiempo ordinario. Y es Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Rabuní, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasaje hermosísimo que cuenta históricamente lo que aconteció con un hombre en particular, con un nombre propio, de una familia específica, Bartimeo, el hijo de Timeo, pero que no se reduce simplemente a contarnos un milagro de Jesús, sino que se convierte para nosotros en la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros, que también somos personas específicas, con un nombre propio y que venimos de una familia, de una historia personal, familiar, propia, podamos a la vez ser sanados por Cristo. Porque de una u otra forma, nosotros como Bartimeo también somos ciegos. A nosotros también nos falta la luz en nuestros ojos. Tenemos una ceguera que viene muchas veces del pecado, que viene de la ignorancia, que viene de nuestra misma debilidad humana, que viene de nuestros problemas, que viene de la dificultad en nuestras relaciones con las personas que están a nuestro alrededor, inclusive con aquellas a las que más amamos y que son más importantes para nosotros. En medio de todos esos tipos de cegueras, solo hay una salida, solo hay una luz, solo hay una esperanza, solo hay una salvación: Cristo. Y solo hay un medio para nosotros lograr esa salida, esa salvación, esa luz, esa esperanza: acercarnos a Él, como Bartimeo, que en medio de su ceguera se deja guiar por sus oídos, por los gritos, por la muchedumbre, por el ruido inmenso que está pasando alrededor de él, y se pone a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Hay cegueras en nuestra vida humana, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que provienen de formas equivocadas, erradas, de luz, por luces que en lugar de alumbrar, en realidad nos oscurecen más nuestra vida y que nos enceguecen más. Cegueras como el amor desordenado al dinero, al trabajo y a las cosas materiales. La ceguera que produce en nosotros el cuidado desmedido de nuestro cuerpo, hasta el punto de hacernos esclavos de la belleza, de la estética y de los placeres de la carne. Cegueras propias de nuestra relación con los demás, cuando nos cuesta perdonar, cuando nuestros ojos y nuestro corazón están cegados por el odio, por la discriminación, por el resentimiento y el rencor, por los prejuicios, por la envidia, por los celos, por la indiferencia. Todas estas cegueras son las que deberían a nosotros llevarnos a acudir a Jesús. Cuando somos nosotros víctimas de todos estos tipos de cegueras, nos convertimos en Bartimeos, nos convertimos en mendigos y en ciegos. Mendigamos buscando afecto, buscando amor, buscando reconocimiento, buscando felicidad, buscando vida. Y todas estas cosas solamente las podemos encontrar en nuestra casa paterna,
en aquella de la que salimos una vez, como el hijo pródigo, y nunca más volvimos. Bartimeo pudo haberse quedado ciego por el resto de su vida, si no es porque de su propia iniciativa busca al Señor. En medio de toda esa muchedumbre, ni siquiera Jesús lo había visto. Estaba sentado allí a la vera del camino, pidiendo limosna como siempre lo hacían él y lo hacían todos los otros mendigos y ciegos. Y allí hubiera pasado el resto de su vida. Pero aceptó la invitación que en su propio corazón el Espíritu Santo le hacía para que empezara a buscar a gritos a Jesús. Y llamó su atención. Y Jesús manda que lo acerquen a él. Y aquellas personas que primero escondían su presencia, ocultaban su presencia de los ojos de Jesús, porque eran muchísimas, y que después querían que se callara cuando él ya comenzó a gritar, invocando a Jesús, pidiendo la ayuda de Jesús, son ahora las mismas personas que se acercan y lo animan para que se ponga de pie y para que vaya al encuentro de Jesús que lo llama. Y nos dice el evangelista un dato muy curioso que es muy importante, no sin razón. San Marcos pone este detalle allí, que Bartimeo inmediatamente tira su manto, se desprende de su manto, arrojándolo, y sale de un brinco a encontrarse con Jesús. El manto para los cieguitos en ese tiempo era muy importante, porque era a través de ese manto como se identificaban ellos, y era este manto extendido en el piso el que les permitía estar cómodos, pero que les permitía también esconder bajo el manto el dinerito que les estaban dando. Cuando este ciego Bartimeo arroja su manto, está arrojando el deseo de mantenerse en esa ceguera, el deseo de mantenerse en la comodidad, aislado, pero cómodo, pidiendo dinero. Quiere que su vida cambie, quiere ver, quiere una transformación en su vida, y es por eso que toma la iniciativa, busca a Jesús, se desprende de todas estas cosas que lo atan a su vida pasada y comienza entonces a caminar a lo que va a ser su milagro y el cambio definitivo en su vida. A Bartimeo, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Esa misma pregunta nos la hace Jesús a nosotros hoy. ¿Qué quieres tú que haga por ti? ¿Qué parte de tu vida quieres que te sane? ¿Qué parte de tu cuerpo? ¿Qué parte de tu familia? ¿Qué parte de tu relación con los otros? ¿Qué parte de tu historia personal? ¿Dónde quieres ser tocado? ¿Dónde quieres ser sanado? ¿De qué quieres ser liberado? ¿Cuál es el manto que te está atando a las cosas del pasado? A que sigas siendo un católico mediocre, un cristiano confundido, una persona con muchos sentimientos negativos en el corazón. ¿Qué te impide dar un brinco para llegar a Jesús, para acercarte a Él? En este evangelio, así como en cada evangelio, en el que Jesús sanó a todos los que quiso, la pregunta fundamental de Jesús, o el reconocimiento que Jesús hace al final del milagro, es siempre el mismo: la fe. Jesús no pide que seas digno ni que seas digna. Jesús no pide que seas perfecto, justo, bueno. Jesús no pide que seas una buena persona. Eso va a llegar como consecuencia. Lo que pide Jesús es la fe. Si te dejas transformar por el Señor, si con la fe abres tu corazón y tu mente al Señor, esa fe y esa acción del Señor van a transformar tu vida, y vas a ser bueno, vas a ser santo, vas a ser justo, vas a ser perfecto, que es lo que Dios quiere de nosotros. Muchos de nosotros no nos acercamos a Jesús porque pensamos que no somos dignos de su misericordia, de su amor. Por eso Bartimeo gritaba con todas sus fuerzas: ten compasión de mí. También nosotros, que no somos dignos de la misericordia de Cristo y que no necesitamos serlo en realidad, gritémosle con todas nuestras fuerzas que tenga compasión de nosotros,
para que nos sane de nuestras cegueras, para que nos sane de nuestra mendicidad y que podamos ser transformados en Él, hombres y mujeres nuevos. Vamos a escuchar una canción que nos va a servir como introducción para este tema que ya empezamos a desarrollar la semana pasada, el tema del celibato, y que nos permite ir profundizando lentamente, meditadamente en el estilo de vida de aquellos que nos hemos hecho eunucos por el reino de los cielos, como Cristo, como San Pablo y como los otros apóstoles, en esta opción sacerdotal a la que el Señor mismo nos ha llamado por nuestro nombre. Sacerdote, hoy mi espíritu te ha ungido y sabes ya, eres mío, no te perteneces más. Ahora te envío a los hombres que amo. Hazles sentir que es muy grande el amor que les tengo. Sacerdote, tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé, mas recuerda que contigo la cargo yo. No dejaré que su peso te aplaste. El cáliz que tú has de beber, beberé yo primero. Tocarás las miserias del hombre más profundas y la angustia que arranca la paz en el corazón. Hasta ti suplicantes buscando un consuelo, los que están agobiados y heridos los consolarás. En mi nombre, sacerdote, tú lo harás. Sacerdote, ya tu vida es de los otros, dónala. Solo en esto encontrarás felicidad. Solo en la entrega estará tu alegría. Don para el hombre que vive hambriento de amor. Sacerdote, para que el mundo tenga vida te mando a ti, para que sepa de mi amor, te elijo a ti. Alza la vista, la mies ya madura, el mundo espera sediento la buena noticia. Testigo te haré de alegrías infinitas, de las lágrimas de gozo del hijo que vuelve al hogar, de la paz y la dicha del hombre al ser perdonado, la esperanza perdida de muchos por ti volverá. Grandes cosas, sacerdote, tú verás. En mi nombre grandes cosas tú harás. Sacerdote de mi corazón serás. En la catequesis del domingo pasado, cuando ya desarrollábamos algunas ideas acerca del celibato, empezábamos con Mateo 19, versículos del 1 al 12,
a desarrollar la enseñanza de Cristo, primero sobre el matrimonio, después sobre el celibato, y conectando entonces este estilo de vida con la opción sacerdotal de aquellos que, al haber sido llamados por Dios, hemos tomado la cruz, nos hemos negado a sí mismos, a nosotros mismos, y hemos empezado a seguir a Cristo. Y meditábamos también en un capítulo muy, muy hermoso, fundamental a la hora de explicar y de entender plenamente la opción del celibato, de la vida consagrada, del ser eunucos por el reino de Dios. Y esta vez de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Y empezábamos allí a reflexionar en torno a este tema, primero del matrimonio, en el que una vez más San Pablo es congruente con lo que ya Jesús y con lo que también el libro del Génesis nos enseñan acerca del matrimonio. Que una vez que el hombre se ha unido a su esposa y que la esposa se ha unido a su esposo, son una sola cosa, y que no puede separar el hombre lo que Dios ha separado. Y terminábamos en esta idea recurrente, muy importante, de San Pablo, que está en consonancia, como decíamos, con la idea, con la enseñanza de Cristo y de Dios mismo en el libro del Génesis, cuando allá nos dice en el versículo 10 de este capítulo 7 de su primera carta a los Corintios, que ya como una orden no de él, sino del Señor, la mujer no se separe del marido, y que en caso de que se separe, que no se vuelva a casar, y que de esa misma forma el marido no despida a la mujer, es decir, que no se dé simplemente a la idea de que ya no se pudo hacer nada con su relación matrimonial y que se vaya a unir con otra mujer. Acuérdense, no se puede. Vamos a seguir entonces en la meditación de este pasaje de Primera a los Corintios capítulo 7, a partir del versículo 12. Como ya habíamos terminado en la catequesis anterior, el capítulo 11, seguimos entonces ahorita en el capítulo 12 y dice así: en cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente vivir con ella, no le despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Miren cómo San Pablo, de una manera muy clara, está diciéndonos cuándo es un mandato y cuándo no. Primero decía con relación al celibato, allá en el versículo 6, que lo que él nos está diciendo no es un mandato, sino una concesión. Aquello de que los hombres deben estar casados. Muchos protestantes dicen que es una negación al mandato de Dios el hecho de que algunos hombres no nos casemos con la mujer, sino que nos quedemos célibes, puros, castos, eunucos por el reino de los cielos. Pero se les olvida lo que San Pablo está diciéndonos allí en el versículo 6. Es una concesión, no es un mandato. Es decir, si quieren tomarlo, tómenlo. Si no, no hay problema. Pero ya más adelante, cuando se trata de la indisolubilidad del matrimonio, es decir, de la imposibilidad de que el matrimonio se disuelva, está diciendo en el versículo 10 que es una orden, no de él, sino de Dios. Que el esposo y la esposa, una vez que se han casado, no se pueden separar. Y luego nos está diciendo también en el versículo 12, que esto que sigue a continuación es ya suyo, no es del Señor, y es el hecho de que haya matrimonios mixtos, es decir, que si un hermano católico se quiere casar con una hermana que no es católica, que lo puede hacer, y de la misma forma, una mujer católica que vive su fe y que quiere seguirla viviendo, y que tiene un esposo que no es católico, que bien se puede casar también con él, y que los hijos que nazcan de esta unión no van a ser impuros, sino que van a ser santos, es decir, van a ser también una bendición del Señor. Seguimos entonces en el versículo 17. Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno
en todas las iglesias. Es decir, San Pablo está reconociendo allí que el matrimonio no es la única llamada de Dios, no es la única forma de vida que Dios ha establecido. Por eso dice que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, porque el que llama es el Señor. La vocación a la vida matrimonial viene de Dios. La vocación a la vida consagrada viene de Dios. La vocación a la vida sacerdotal viene igualmente de Dios. En el versículo 18 sigue San Pablo diciendo: ¿qué fue uno llamado siendo circunciso? No rehaga su prepucio. Que fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Aquí está él aludiendo a la prescripción de los judíos de la circuncisión, que era este procedimiento quirúrgico simple que, como parte de la alianza de Dios con su pueblo, el antiguo pueblo de Israel, tenían que hacer todos los varones de ser circuncidados al 8º día de nacidos, y la circuncisión consistía en retirar mediante procedimiento quirúrgico el prepucio, que es esa membrana de piel que cubre la cabeza del miembro del hombre, y que en términos de fe vendría siendo como la inserción de ese nuevo individuo al pueblo de Dios, lo que más adelante, a través del bautismo, nosotros hacemos, no ya de una forma física, sino espiritual, cuando somos unidos a Cristo en su cuerpo y en su iglesia a través del sacramento del bautismo. Dice el versículo 19, la circuncisión es nada y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandatos de Dios. De tal manera que nos está diciendo allí San Pablo pues algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con nosotros ahorita, porque esto de la circuncisión o la incircuncisión ya no vale para nosotros. Debería valer para los protestantes que dicen que el diezmo del que habla el Antiguo Testamento sigue siendo válido para ellos. Porque si es válido el diezmo, también debería ser válida la circuncisión para ellos. Uno de los temas que vamos a tomar más adelante es precisamente el del diezmo. Y vamos a demostrar la hipocresía y la maña, lo maliciosos que son los pastores de las sectas protestantes cuando piden diezmos y toman solamente los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de los diezmos. Pero resulta que esos pasajes que hablan de los diezmos están también unidos a los otros pasajes que piden o que exigen para los judíos todas las prescripciones morales y rituales, no solamente la del diezmo. Prescripciones como la de la circuncisión, que ya la estamos meditando ahorita. Prescripciones como la de que cuando la mujer está en su ciclo menstrual es impura y por tanto no puede tener contacto con nadie. Inclusive la prescripción de que si una mujer es sorprendida en adulterio, tiene que ser apedreada. Si un pastor que se las quiere dar de judío toma el pasaje del Antiguo Testamento o los pasajes mejor que hablan del diezmo para cobrárselo a sus seguidores, de la misma manera debería promover cada una de estas prescripciones legales que van unidas a la prescripción del diezmo. Porque no está el diezmo solito en la Biblia. Viene con otra serie de prescripciones rituales y morales que los pastores no quieren enseñarle a sus pobres seguidores, porque lo que quieren es deslecharlos a través del diezmo y colectas y todas estas cosas que les piden. Aquí nos está diciendo San Pablo, y se podría también aplicar a cada uno de estos temas de la antigua ley que no venía de Dios para nosotros como cristianos y que por tanto en relación con el diezmo tampoco. La circuncisión es nada y la incircuncisión es nada. Así también podríamos decir del diezmo. El diezmo es nada y el no dar el diezmo tampoco es nada. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Luego, en el versículo 20, está diciendo lo que ya nos dijo también en el versículo 17, que permanezca cada cual tal como le halló la llamada de Dios. Es decir, que cada cual viva según ha sido su llamada de parte de Dios. Luego dice el versículo 21, eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. En esos tiempos, pues, en los que la esclavitud
era lamentablemente algo aceptado. Pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un liberto del Señor. Igualmente el que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo de Cristo. Habéis sido bien comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y luego otra vez vuelve a insistir como en el versículo 17 y en el versículo 20, hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Esta insistencia de San Pablo se entiende porque él quiere dejarnos muy claro el hecho de que el matrimonio no es la única forma de vida o la única llamada que Dios nos ha inspirado en su iglesia. Y por eso es que San Pablo quiere dejar esto muy claro. Y yo, a través de esta catequesis, en el nombre del Señor, también se lo quiero dejar claro a todos aquellos que están atacándonos y criticándonos a los sacerdotes porque no nos casamos. Les tengo noticias de parte del Señor. El matrimonio no es la única llamada que el Señor nos hace en la vida humana. También nos llama a algunos a hacernos eunucos por su reino, por el reino de los cielos. Luego dice el versículo 21, y de aquí en adelante se podría ya tomar entonces la enseñanza no en relación a la vida matrimonial, sino totalmente y exclusivamente a la vida celibataria, a la vida de los consagrados, de los eunucos por el reino de los cielos. Versículo 25. Acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena de la necesidad presente quedarse el hombre así. ¿Quedarse cómo? Virgen. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen. Los que están alegres como si no estuviesen. Los que compran como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Este relato nos recuerda lo corta que es nuestra vida y cómo frente a la llamada que tenemos en este mundo, lo definitivo está por venir. Por eso la llamada en sí a la vida matrimonial o a la vida consagrada o a la vida sacerdotal no son en sí mismos los fines para los cuales Dios nos ha creado, sino apenas los medios que nos permiten a nosotros lograr la meta verdadera, que es la felicidad eterna. Entonces ya vivas tú como hombre casado, como mujer casada, ya vivas tú como soltero, ya vivas tú como célibe, como consagrado al Señor, ya vivas tú como religiosa o como religioso. Toma ese estilo de vida, toma ese llamado de Dios, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para que te santifiques, para que te perfecciones y para que te ganes los méritos con los cuales goces eternamente del Señor, que es la meta definitiva para la cual nos ha llamado Dios. Miren lo que sigue a continuación a partir del versículo 32. Entre el versículo 32 y 35 se hace más claro la enseñanza de San Pablo acerca del celibato. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Ojo a esto, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Yo estoy seguro que un pastorcito protestante nunca les ha leído a sus seguidores este pasaje de Primera a los Corintios en el capítulo 7, al menos del versículo 32 en adelante, porque no le conviene, porque allí claramente está hablando San Pablo de un estilo de vida, de una llamada del Señor, que es inclusive mucho mejor a la del mismo matrimonio con el hombre o con la mujer. Está hablando San Pablo de quienes se conservan dedicados por entero a las cosas de Dios, a aquellos que no se casan.
Voy a leer una vez más ese apartado porque es muy importante para nuestra reflexión acerca del tema del celibato. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Está hablando San Pablo, Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del marido, de cómo agradar a su marido. ¿Ya ven esa diferencia que hace San Pablo entre el estilo de vida matrimonial y el estilo de vida consagrado al Señor? Son claras las diferencias. El hombre casado y la mujer casada se preocupan ambos por favorecer, por agradar, por contentar a su esposo, a su esposa. El hombre que no se ha casado, la mujer que se consagra a Dios y que no se ha casado tampoco con un varón, también se consagra a sí misma, y el hombre a sí mismo en la vida celibataria a agradar al Señor, a las cosas del Señor. Luego dice el versículo 35, os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros, oigan esto, para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Hermano protestante, una patada en el estómago de San Pablo ahorita para ustedes, porque les está diciendo que la vida de celibato, esa que tú criticas, esa que tú atacas, esa que tú calumnias, es más digna y produce un trato asiduo, es decir, constante con el Señor sin división. Para que vayan viendo entonces que la que está equivocada no es la Iglesia Católica al exigirnos a nosotros los sacerdotes el mantenernos célibes. Cristo no se equivocó cuando decidió no casarse. San Pablo tampoco cometió un error. Aquí nos está diciendo el mismo San Pablo que él mismo con su llamada de Dios, la llamada que Dios le dio, la aceptó porque es más digna y porque le permite tener un trato asiduo, constante con el Señor, sin la división del hombre casado y de la mujer que está casada también. Y luego dice el versículo 36, pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su novia por estar en la flor de la edad y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca, cásense. Es decir, es más digno el quedarnos célibes, eunucos por el reino de los cielos, pero si algún hombre no puede contenerse porque está llamado al otro estilo de vida que es la vida matrimonial, pues que se case y con esto no peca, pero que se case por la iglesia, en el sacramento de la iglesia, no con cualquier unioncita por ahí de cualquier changarrito o ante el juez. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su novia, hará bien. Aquí está hablando San Pablo también entonces de la virginidad, del estado de virginidad. Con esto de que los hermanitos protestantes y todos los pastores protestantes pues se vuelven tan odiosos en contra de la Virgen María, ¿no creen muchos de ellos que la Santísima Virgen María se mantuvo también a sí misma virgen, célibe, perpetuamente célibe y casta, por más que estaba viviendo en unión matrimonial con San José? Y piensan ellos que por estar casados ya San José y la Santísima Virgen María tuvieron relaciones sexuales y que por tanto tuvieron más hijos. Les duele a ellos hasta lo más profundo de su corazón el saber que la Santísima Virgen María es eso, santísima y es virgen también, y que se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. Y por eso le inventan tantas calumnias y dicen inclusive que ella se acostaba con San José y que como esposos tenían actos sexuales y que por tanto también tuvieron más hijos. Aquí San Pablo les está dando una respuesta. El que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su novia, hará bien. San José tomó una decisión resueltamente en su corazón, ser fiel a la Santísima Virgen María y ser fiel al primer esposo
de la Santísima Virgen María, que es el Espíritu Santo. Y de la misma forma, la Santísima Virgen María, cuando le dijo sí al Señor, tomó una decisión resuelta en su corazón y se mantuvo pura, perpetuamente célibe, virgen, casta, inmaculada. Y eso es lo que a los protestantes les duele impresionantemente. Claro que sí, ya sabemos de dónde proceden los protestantes, ¿cierto? Bueno, concluye San Pablo este pasaje tan hermoso y tan importante en el versículo 38. Por tanto, el que se casa con su novia, obra bien. Y ojo a esto, y el que no se casa, está equivocado, se jodió, se fregó. No, obra mejor. Una vez más, por tanto, el que se casa con su novia, obra bien. Y el que no se casa, obra mejor. Hermanos protestantes que nos escuchan, por tanto, el que se casa con su novia, obra bien. Y el que no se casa, obra mejor. Aquellos que rechazan y que atacan el celibato, por tanto, el que se casa con su novia, obra bien. Y el que no se casa, obra mejor. Se los voy a poner en paisa. El que se casa, hizo bien. El que se hace célibe por el reino de los cielos, hizo mejor. Y luego el versículo 29 y el 40 dan las razones para esto. La mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo con el Señor. Y luego dice el versículo 40, sin embargo, será feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. San Pablo sí que tiene el Espíritu de Dios. Pero aquellos que critican a la Santísima Virgen María y que critican a San José, y aquellos que dicen que los hombres que no nos casamos es porque somos homosexuales, y con eso están también metiendo en el mismo costal a San Pablo y a Jesús y al resto de los apóstoles, no pueden definitivamente decir que están animados por el Espíritu Santo. Pero San Pablo sí, cuando nos dice que el que se casa, obra bien, pero el que no se casa, obra mejor. El que acepta la llamada de Dios a la vida matrimonial, hace bien, pero el que acepta la llamada de Dios a la vida consagrada a través de la vida religiosa o del sacerdocio, obra mejor. Tomando entonces estos pasajes y meditando en ellos, no solamente nosotros en este momentito, sino la Iglesia en estos 2000 años que llevamos ya de tradición, de historia, a través de la vivencia en la fe cristiana, plenamente como nos la enseñó el Señor, y no por pedacitos como hacen las sectas protestantes. Es como la Iglesia ha tomado el rito, el voto del celibato como una disciplina para los sacerdotes. Gracias a esto, nosotros como sacerdotes podemos estar libres y dedicados 100% a la obra de Dios y no dividirnos en atender las cosas de la esposa y de los hijos. Sobre este tema del celibato, entonces, como decíamos, los hermanitos protestantes tienen tantísimas ideas, desde el que dice que no es posible porque uno no se puede aguantar, y porque dicen también que el acto sexual es una necesidad del ser humano y que por tanto es imposible que uno esté sin relaciones sexuales. Sobre esto la respuesta es necesidad comer, necesidad dormir, necesidad tomar bebidas, necesidad hidratarnos, pero no necesidad tener relaciones sexuales. Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Al contrario, muchos han encontrado la muerte haciéndolo, porque se han contagiado con alguna enfermedad de transmisión sexual o porque su corazón les ha fallado mientras están ahí en el acto mismo del sexo. Pero que alguien se haya muerto por no tener relaciones sexuales es falso. Luego no es una necesidad. Como dice el padre Luis Toro, no mientan, no mientan. Otra objeción que los hermanos protestantes lanzan en contra del celibato es la mala interpretación que hacen del texto que San Pablo le escribió a un obispo al que él ordenó, Tito, en el capítulo 1 de su carta, versículos del 5 al 6, y que dice así: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes,
no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Este argumento de los hermanitos protestantes que dicen, si ve, ahí San Pablo está mandando a Tito a los que van a nombrar sacerdotes, presbíteros, es solamente aquellos que están casados ya con una sola mujer. Es bastante flojo, bastante pobre ese argumento. Es una mala interpretación como lo que siempre hacen ellos, porque lo que está diciendo allí en realidad San Pablo es que aquel que el obispo toma para candidato para el sacerdocio debe estar casado, y que si lo está, debe estar casado solamente una sola vez, no más de una. Es decir, San Pablo lo que está diciendo allí es que a aquellos candidatos que están casados se los acepta si solamente están casados una sola vez, porque en el momento en el que San Pablo está diciendo esto, el celibato todavía no ha sido considerado como obligatorio para los sacerdotes, sino que en ese tiempo todavía era algo opcional. Acuérdense que el celibato es una disciplina, no es una doctrina. Es decir, cuando la iglesia puso el celibato como un requisito para aquellos que seguíamos a Cristo en la vida sacerdotal, no cambió nada de la doctrina. Al contrario, aplicó plenamente la doctrina de Cristo. Y por tanto el celibato es una disciplina, no es parte de la doctrina. Entonces, hoy día quizá eso nos parezca evidente, dado que el que está casado tiene apenas una sola esposa. Pero en la época en la que San Pablo está escribiendo esta carta a Tito, que es la época en la que la iglesia nuestra, la iglesia cristiana católica, está naciendo y está tomando personas que estaban en otras religiones del paganismo y aún del judaísmo, y en las cuales ellos podían haberse casado más de una vez y podían estar divorciados y vueltos a casar como muchas personas lo quieren hacer ahorita. Era normal que San Pablo pusiera esa limitación. También dicen entonces los hermanitos protestantes y los católicos confundidos que quieren atacar el celibato, que el sacerdote debe estar casado para dar ejemplo. Y entonces dicen ellos que ¿cómo puede el sacerdote hablar de la santidad en el hogar? ¿Cómo puede hablar de lo que significa ser padre o madre en la familia? ¿Cómo puede hablar de la fidelidad? ¿Cómo puede hablar de la vida sexual cuando el sacerdote no está viviendo ninguna de estas cosas? Y entonces la pregunta sería, Pablo y Jesús, que tampoco se casaron, ¿no tenían entonces tampoco ellos el derecho de hablar de estas cosas? ¿No tenían ellos autoridad para hablar de estas cosas porque no se casaron? Es absurdo, ¿cierto? Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, está mandando a todos los creyentes a que seamos imitadores suyos. Y no solamente él y Jesús fueron célibes, sino la mayoría de los apóstoles, como decíamos, y profetas como el mismo Juan Bautista. Entonces todos ellos no tenían la autoridad o el derecho para hablar de todas estas cosas. Y más aún, te enfermas de cáncer, Dios no lo permita. ¿Tiene entonces el oncólogo que haber sufrido cáncer él para poder saber cómo curarte el cáncer a ti? ¿Cierto que no? Es absurdo. Los médicos no tienen que padecer las enfermedades para después tener ya la autoridad de enseñarte y de indicarte cómo te curas. Ese argumento es de lo más absurdo y de lo más pobre que uno pueda encontrar en el discurso de los protestantes. Dicen también algunos protestantes y algunos católicos confundidos, sobre todo en estos últimos tiempos en los que lamentablemente el pecado personal de hermanitos sacerdotes ha llevado a todos estos escándalos por la pedofilia, es decir, por el acoso sexual y el abuso sexual a niños y a niñas, y también lamentablemente por la homosexualidad. Dicen algunos hermanitos protestantes y algunos católicos confundidos que todo eso está provocado por el celibato y que si los sacerdotes nos casáramos, se acabaría entonces la pedofilia y la homosexualidad, según ellos pues en los sacerdotes. Y la respuesta definitivamente no está en la Biblia, sino que está en la misma realidad que ellos mismos viven
en el interior de sus familias y de sus propios grupitos, de sus propias sectas, en las que pastores protestantes también han abusado de niños y niñas e incluso de mujeres casadas. Papás, padrastros, profesores, casados, todos ellos han abusado también de niños y niñas, inclusive de sus propios hijos e hijastros. ¿Cómo explicas entonces tú, pastor, o tú, hermano protestante, o tú, católico confundido, que el acoso sexual y el abuso sexual, que la homosexualidad están presentes también en otras formas de vida diferentes al celibato? No tiene sentido. No tiene sentido. Si fuera la pedofilia o el abuso sexual, así como la homosexualidad, si fueran males del celibato, serían entonces exclusivas estas actividades, estas faltas tan graves, serían exclusivas de nosotros que somos célibes. Pero no tiene sentido. Yo te invito a que mires en las noticias y a que con humildad revises en tu propia familia o entre tus conocidos y vas a encontrar que tienes familiares, amigos, conocidos, pastores de tu changarrito, de tu secta, que también han sido acusados y han sido condenados también por faltas tan graves como estas en las que lamentablemente algunos sacerdotes, no todos, hemos caído. Dicen ellos también que el celibato es una doctrina de demonios de la que habla la Biblia. Y es porque toman mal interpretado, como siempre lo hacen, el pedacito nada más que leen allí de 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, que San Pablo mismo escribió a este apóstol al que él ordenó, y que dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Basados en este argumento bastante malicioso y difícilmente acomodado en contra del celibato y de que la iglesia prohíba a aquellos que hemos sido llamados por Cristo para la vida sacerdotal que nos casemos, dicen entonces ellos que es una doctrina de demonios, porque ellos piensan que a esto se refería Timoteo, cuando a eso se refería a San Pablo también, cuando le escribía a Timoteo estas cosas. Y pierden de vista primero que el que está escribiéndole es uno que ya es célibe. Entonces, San Pablo está condenando su misma vida celibataria como una vida que es doctrina de demonios, cuando él mismo es célibe y le está escribiendo él a un obispo al respecto. Es una contradicción, ¿cierto? Y por otro lado, piensan ellos que lo que la iglesia hace al señalar el celibato o el ser eunucos por el reino de los cielos a unos pocos hombres que somos llamados por Dios a la vida sacerdotal, que con eso la iglesia está negando o prohibiendo el matrimonio, lo cual no tiene sentido, porque ya nosotros hemos visto cómo dentro de la iglesia hay 7 sacramentos, y uno de ellos es el matrimonio y otro de ellos es el orden sacerdotal. Luego, no tiene sentido tampoco, y cuando nosotros revisamos pasajes como los que ya veíamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, encontramos allí que definitivamente la iglesia no prohíbe el matrimonio, sino que todo lo contrario, con San Pablo, y como San Pablo, la iglesia promueve la llamada o la vocación a la vida sacerdotal, con la exigencia del celibato, pero también a la vida matrimonial, con la exigencia de la fidelidad y con la exigencia también de la indisolubilidad, aquello que no cumplen y que no exigen los pastorcitos en las otras iglesitas y changarritos que a ellos se les ocurre fundar. Entonces, ni San Pablo está llamándose a sí mismo un practicante de una doctrina de demonios por ser célibe cuando le escribe esto a Timoteo, ni la iglesia está tampoco negando esa llamada de Dios que a algunos hombres y a algunas mujeres hace el Señor para que formen sus propios hogares y su propia familia.
a algunos hombres, así como Cristo mismo lo decía allá en Mateo 19, versículo 12, y como San Pablo también insiste, sobre todo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 en adelante. Son diferentes llamadas y que cada uno viva según la llamada que el Señor les ha dado. Así con esta aclaración de estos temas y de estos puntos mentirosos y engañosos de los protestantes, terminamos este tema del celibato. Vamos a continuar la otra semana, si Dios quiere, adentrándonos ya de lleno en la ordenación sacerdotal, en esa otra llamada de aquellos que, como este servidor de ustedes, hemos sentido la llamada de Cristo a la vida sacerdotal, y para eso hemos renunciado al privilegio de casarnos y de tener nuestra propia familia, para estar sin divisiones, con un corazón indiviso, dedicados a las cosas del reino de los cielos. Vamos a escuchar unos anuncios entonces importantes para nuestra diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol. En Knoxville, en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha.
Una vez más quiero agradecerles a todos ustedes por su fidelidad a escuchar este programa. Yo sé que no es fácil el levantarse temprano un domingo para escuchar este programa, pero es un esfuercito que vale la pena porque meditamos en la palabra de Dios y crecemos juntos en nuestra fe, en la fe católica. La invitación es a que sigan ustedes acompañándonos y que inviten también a familiares, a amigos, a conocidos y a aquellos protestantes que los ataquen en su fe y que llegan a la puerta de su casa con la intención de confundirlos, para que ellos también escuchen este programa y que salgan del error, de la confusión, que la división en el cuerpo de Cristo que ellos han producido los lleva a todos ellos a la perdición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Una feliz semana para todos. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.